buenos días. Mi nombre es Francisco Maricoy. El título de mi trabajo de fin de máster es el uso de los juegos de rol como herramienta metodológica para la enseñanza de geografía e historia en alumnos de formación profesional de grado básico, la Segunda República y la Guerra Civil Española. ¿Por qué he elegido esta temática? Los datos oficiales muestran que, aunque existe un incremento de demanda en formación profesional de grado básico, también existe un gran incremento en el abandono. Una de las causas del abandono es la falta de motivación. Mediante este proyecto me he propuesto, al mismo tiempo, aumentar la adquisición de conocimientos de geografía e historia de estos alumnos y su motivación mediante el uso de los juegos de rol, que es una herramienta metodológica activa y motivadora, capaz de desarrollar competencias básicas y habilidades blandas. Competencias básicas como la competencia ciudadana, la competencia digital, la competencia social y de aprender a aprender. Y en cuanto a las habilidades blandas tan valoradas hoy en día en la sociedad, especialmente en el ámbito laboral, podemos nombrar el fomento del pensamiento crítico, la empatía, la resolución de conflictos. Para esto me he propuesto los siguientes objetivos. En primer lugar, como hemos mencionado, será el de incrementar la adquisición de conocimientos de geografía e historia en mis alumnos, en los alumnos, y al tiempo que aumentamos la motivación mediante el uso de los juegos de rol como herramienta didáctica. Y me he propuesto al mismo tiempo los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, será aprovechar el potencial didáctico de los juegos de rol para la enseñanza de geografía e historia. En segundo lugar, incrementar, de hecho, esa adquisición de conocimientos. En tercer lugar, incrementar la motivación. En cuanto al marco teórico en el que me he basado, podemos nombrar brevemente a Vygotsky, que nos habla de la capacidad que tiene el lenguaje de ser absolutamente vital en la resolución de un conflicto, en la resolución de problemas. Al final aprendemos mediante el contacto con los demás. Podemos nombrar también el aprendizaje experiencial de Kolb. Un alumno aprende de una experiencia concreta de la que abstrae unos conceptos que luego puede aplicar en futuras experiencias similares. Por otro lado, también podemos nombrar a Axel Rivas, que nos habla de esas nuevas metodologías que deben introducirse en nuestras escuelas y que deben ser capaces de ser motivadoras para nuestros alumnos. Nombramos también a Pierre Bourdieu, que nos habla de su concepto del hábitus. Aquí planteamos que el hábitus puede ser encauzado mediante el uso de los juegos de rol, porque podemos crear crisis, podemos crear experiencias simuladas de las que extraer conocimiento, de las que extraer aprendizaje. Por último, podemos nombrar a Trilling y Fadel, que nos hablan de una interesante propuesta de simulación en la que participaron alumnos de todo el mundo online, en la que tuvieron que gestionar una pandemia simulada de SARS y tuvieron que tomar el rol de políticos, médicos, etc. Y fue absolutamente enriquecedora. En cuanto a la metodología, el proyecto se desarrollará a lo largo de 12 sesiones lectivas. Una de las sesiones será una salida de campo, serán aproximadamente 4 semanas en el segundo trimestre académico. Como hemos dicho, nuestra metodología está basada en los juegos de rol, concretamente en Dungeons & Dragons. Brevemente hacemos una descripción. Los juegos de rol se basan en la existencia, por un lado, de unas reglas preestablecidas, unos personajes y unas habilidades con las que cuentan estos personajes. Hagamos, por ejemplo, una breve reseña de uno de estos personajes. Antonio Hernández, una persona de 45 años, su profesión es político y empresario. Es una persona interesante porque al mismo tiempo es absolutamente defensor de la reforma agraria, pero por otro lado es una persona profundamente católica, tiene un hijo, su hijo tiene un ideario anarquista, él es detractor del anarquismo, detractor del fascismo y cuenta con varias habilidades. Una de estas habilidades es la habilidad contactos de relevancia. ¿Qué hace esta habilidad contactos de relevancia? Es capaz de... Antonio Hernández es capaz de obtener la ayuda de un personaje histórico con más facilidad. Hablemos de otra de estas habilidades. Por ejemplo, pongamos que
tenemos a un grupo de parlamentarios. Los alumnos son ahora unos parlamentarios, están en Madrid y les hemos encargado que participen en un debate acerca de si debe o no debe haber controles al ejército de la República. Bien, estos alumnos parlamentarios sus personajes cuentan con la habilidad conocimiento de leyes. ¿Para qué la van a usar? La van a usar para llevar a cabo un discurso político absolutamente fundamentado y que deberán presentar al resto de la clase. Imaginemos, por ejemplo, que nuestros alumnos son ahora unos periodistas extranjeros a los que le hemos encargado la misión de investigar un complot para derrocar a la República, para hacer un golpe de Estado a la República. Contarán, por supuesto, con sus conocimientos, que previamente los hemos impartido, y, por otro lado, con las habilidades propias de sus personajes. ¿Qué habilidades son propias de los periodistas? Por ejemplo, la habilidad de investigación, la habilidad de fotografía, habilidades absolutamente cruciales. ¿En qué puede derivar esta actividad? Pues en el caso de los periodistas podemos encargarles que hagan un artículo periodístico que pueda poner ante los ojos de la opinión pública el complot para derrocar a la República. Por otro lado, en cuanto a la evaluación del propio proyecto, la dividiremos en dos. Por un lado, evaluaremos el cumplimiento de los objetivos y por otro lado, evaluaremos la validez del propio proyecto. Para evaluar el cumplimiento de los objetivos, vamos a utilizar herramientas tales como, por ejemplo, una rúbrica de observación de la actividad. Haremos una prueba escrita antes y después de la intervención y haremos un cuestionario de satisfacción y de motivación. Y para llevar a cabo la evaluación de la validez del propio proyecto, contamos con herramientas como, por ejemplo, un informe de expertos en innovación educativa, la revisión de toda la documentación por parte de expertos en didáctica y, por último, una matriz de alineación entre los métodos de evaluación, las actividades y los objetivos. En cuanto a las referencias que podemos nombrar, podemos hablar de Vygotsky, Su mente en sociedad, aprendizaje experiencial de Kolb, también podemos hablar de Cambio e innovación educativa de Axel Rivas, hemos nombrado también a Pierre Bourdieu, Sociología y Cultura, y por último las habilidades del siglo XXI de Trilling y Faber. Muchas gracias.